Bueno, buenas noches. Voy a empezar agradeciendo a Polo Internacional, a la comisión directiva, a los socios, a los adherentes y a los presentes en los distintos medios por interesarse por esta otra manera de trabajar los matemas de Lacan. Preparé, como en las circunstancias anteriores, un power para apoyarme, pero sobre todo porque refiere a muchos textos de álgebra y de distintas matemáticas que estimo que nunca van a leer, no es necesario leerlos. Entonces traté de armar una especie de didáctica para que uno pueda pasar por encima, pero con la intención de justificar lo que digo, que no sería otra cosa que lo que intentó transmitir Lacan a través de su enseñanza. Entonces mi transmisión sería la didáctica, porque la teoría es de Lacan, ¿sí? Voy a leer a buen ritmo, pero antes quería orientarlos sobre a qué me voy a referir. Ahí no se ve el fondo negro, pero utilicé un fondo negro que probablemente se vea en la red, porque simula un pizarrón, ¿sí? En la época de Lacan, los pizarrones estaban amurados en paredes de 60 centímetros. Y desde la década del 90 trabajamos con pizarrones que no tienen sostén casi. ¿Por qué? Porque el consenso de Washington hizo que las teorías no necesitaban el nivel que hoy se está requiriendo para ellas. Y quiero mencionar, que no lo tenía preparado, el acontecimiento del viernes en Alaska, la reunión de Estados Unidos con Rusia, porque es un Yalta, ¿sí? El mundo cambió para siempre. Van a venir instituciones nuevas que ya las definieron ese viernes en Alaska, haciendo prestar atención en lo siguiente. Poco después de Yalta, se le pidió la rendición a Japón con la amenaza de que tenían una bomba atómica. Y Japón dijo, no tienen una bomba atómica, es mentira. Tiraron la bomba en Hiroshima, ¿sí? Japón se armó fuerte a pesar de lo que pasó y dijeron, tenían una. No nos vamos a rendir. Tiraron otra en Nagasaki y recién se terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el acontecimiento del viernes es similar a Yalta, Bretton Woods y las dos bombas nucleares. ¿Por qué lo menciono en este espacio? Porque va a cambiar la sintomatología, ¿sí? Cambia el discurso de la época. El discurso hasta el viernes tuvo que ver en la sociedad con la renta financiera, entonces se fingía que había que generar trabajo con algunos modelos asequibles para que los demás se sintieran frustrados, pero se tolerara a los que iban adelante. Entonces el bien común era una falacia, la democracia era una falacia, todo era un cuento, para exagerar y apurarme. Ahora el sábado se decidió que se va a trabajar por el bien común. El bien común, escribo una cosita y ahora se las borro, está para Lacan entre A y S de A barrado, un punto voy a poner, ¿sí? Un punto que después ahora lo vamos a trabajar, que se va a relacionar con lo inconsciente de una manera específica y con la fórmula del fantasma, que también la voy a situar de manera sencilla. Este bien común se vincula con algo que acá Lacan llamó amor y lazo. Perdón, con Z. ¿Se entiende? Lazo es un apellido también. Entonces, lo que están haciendo el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Federación Rusa es construir un mundo industrial donde, si hay industrias, hay mucho trabajo, donde todo el mundo tenga trabajo y deje de ser un problema la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Por eso no sé si saben que Trump puso los medicamentos al precio más barato en el mundo, los medicamentos para los norteamericanos, por ejemplo. Está rompiendo todo lo que tiene que ver con
con los paraísos fiscales, con la renta financiera y demás. Pero bueno, vayamos a lo nuestro, porque van a cambiar los síntomas. Entonces a mí me parece que es la oportunidad, fíjense que yo llamo a la presentación Lacan clínico, porque viene otra clínica, ¿sí? Una clínica de precisión. Vieron que tenemos inteligencia artificial y nosotros medios, la mayoría de las disciplinas es medio como mezclar cartas y hacer lo que se puede. Cierto eclecticismo, cierto sincretismo, cierto parrafito del libro que leí hace un ratito, ¿sí? Para mí eso de a poquito va a descender a su pista y va a saltar, va a surgir con mucha fuerza lo que Lacan intentó comunicarnos, sus matemas. Hay una matematización precisa para escuchar sobre el padecimiento de la gente, ¿sí? Y hay maniobras rigurosas, porque son matemáticas, y específicas para curar ese padecimiento. Entonces, bueno, los oriento rápidamente otra vez sobre esto porque voy a tratar de trabajar un punto. ¿Sí? Lacan empieza diciendo, después la tengo que leer esta slide, pero Lacan empieza diciendo muchas cosas. Una, lo que vemos acá, el apólogo del marciano, que rápidamente se los cuento. 3 científicos se encuentran con un marciano y los 3 se sorprenden porque entendieron lo que dijo. ¿Se entiende? Vamos todos nosotros y nos encontramos con los marcianos y estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque pudimos dialogar con él. Entonces se ponen a hablar entre ellos y uno dice, me dijo que realizaba investigaciones de física electrónica. Está en el seminario 2, ¿sí? El otro científico son profesionales de primera, no es que fue gente, si se quiere, ¿no? El otro dice, sí, me dijo que se ocupaba de lo que constituía la esencia de los cuerpos sólidos. La misma conversación, ¿eh? Y el tercer científico dice, me dijo que se ocupaba del metro en la poesía y de la función de la rima. Esto después lo vamos a ver. Lacan acá intenta situar qué es lenguaje y qué es palabra. Algo les voy a decir sobre eso porque para poder armar lo que es el lenguaje, que es la estructura, vamos a ver una serie de dibujitos acá. Y para utilizar la palabra... bueno, acá tienen una primera guía. El lenguaje es de nadie, la palabra es de alguien a alguien. ¿Sí? Todo eso es Lacan, ¿eh? No, el seminario 2, no el ultimísimo. Vieron que hay otras que trabajan secuenciando a Lacan, no a Pola. Como que Lacan se va superando. No, Lacan habla del primer día, el último día, de la misma matematización. Lo que va haciendo él es complejizándola en función de cómo él se apropia de la física de la época. ¿Sí? Entonces yo le decía, voy a hablar de un punto. ¿Por qué un punto? Porque nosotros hablamos de topología. No recuerdo cómo hacer una banda de Möbius, todos conocen más o menos lo que es. Pero imaginemos, había hecho un dibujito, pero bueno, sin dibujo. Imagínense que esto es una banda de Möbius, qué sé yo. No hice ninguna, que es la cinta y este punto es un punto dentro de la cinta. Si recuerdan, como no es un cilindro, ¿sí? Ese punto en la primera vuelta aparece del otro lado y en la segunda vuelta vuelve a aparecer en el punto de partida. Si yo hago así, es un dibujo específico, este punto que está acá se mueve así. Imaginen que es este que está acá y yo lo paso para acá, se mueve doble. ¿Sí? Que es una cosa que no hemos tratado nunca, me parece, por lo menos leyendo distintos autores, que un solo punto esté desdoblado en 2. ¿Qué nos proporciona esto? Si yo este punto ahora lo traigo para arriba, después les voy a mostrar un videito, o lo voy a quedar colgado para que lo vean, y lo hago tridimensional, este punto me dice que es un punto medio entre estos dos puntos. Entonces se modifica categóricamente lo que es entre 2. ¿Se entiende? Por eso no se puede entender lo que dice nadie, lo que dice cualquiera que habla. ¿Y nosotros para qué estudiamos? Para entender error, ¿sí?
se estudia, es decir, permítanme decirlo, desde Yalta, para calcular, desde las distintas ramas de la matemática o para nosotros, desde el álgebra de Lacan, desde los matemas de Lacan. Y quiero insistir con algo porque a veces genera preocupación. No es necesario aprender la física ni las matemáticas que Lacan proporciona con los matemas. Alcanza con aprender los matemas. El problema que uno tiene es que, como no tengo que decir de dónde saco las cosas, ¿se entiende? Trato de mostrar los argumentos para que puedan hacerse de los matemas. Entonces tenemos un punto que cuando se desplaza en una banda de Möbius nos revela un punto medio, ¿sí? Yo voy a trabajar el modelo óptico de manera superficial, desde los matemas, no con lo que ya todos conocen, está muy trabajado a todo nivel, y les voy a mostrar, por eso quería ubicarlos, que lo que llama Lacan punto crítico está delante del espejo plano, ¿sí? Que es el resultado de... No sé si recuerdan, voy a contar que hay gente que no conoce. Acá hay un jarrón escondido, acá hay un espejo cóncavo. Las propiedades del espejo cóncavo hace que este jarrón escondido se vea como imagen acá. Hay videos sobre eso y si no se puede hacer la experiencia, si uno se ubica de manera específica, el jarrón verdaderamente uno lo ve, no es que es un cuento chino, pero bueno, eso está muy trabajado. Yo acá lo que pongo es poner un punto promedio de todos los puntos para poder hablar, ¿no? Y encima es promedio de dos puntos que se mueven en una banda moebiana. Ahora este punto van a ver que lo trabajo acá, lo trabajo de este lado. Esto va así, perdón, pasando por acá. Lo trabajo acá y lo trabajo acá. Es el mismo punto crítico que acá lo voy a llamar punto extremo. Para que podamos empezar a calcular, como calculaba Lacan, respecto de la, no voy a decir imposibilidad, la dificultad para poder entender lo que decimos, ¿sí? Acá les voy a mostrar entonces, en ese despliegue del modelo óptico, cómo es la estructura, para que también empiecen a notar que Lacan en el seminario 2 pregunta, le pregunta a su auditorio si saben qué es información, qué es mensaje, qué es código. Bueno, revela Lacan, no se entiende, nunca se va a poder saber qué dijo el marciano. Para nosotros que estudiamos a Lacan, el marciano es Lacan, ¿sí? Y cuando hablamos de acá, el marciano es uno. Por eso, para aliviar el peso, para cualquiera que tiene que hablar ante los demás, no hay manera de hacerse entender, ¿sí? Hay manera, sí, de articular posiciones algebraicas. Cuando digo álgebra, lo que digo es simplemente que es vincular dos lugares de alguna manera, ¿sí? El álgebra lo que hace es relacionar lugares. Uno ve algo y dice, ¿qué puedo hacer con esto? Y si uno establece dos lugares, soluciona el problema. Lo que pasó con la topología es que fue al revés. Primero fue un punto, ¿sí? Y cuando se zambullieron en el punto y lo levantaron, se dieron cuenta que era un promedio de esos dos puntos, ¿sí? Que es lo que dije antes. Perdón, y voy a decir otra cosa más que me parece importante porque yo parece que critico el pensamiento, pero el pensamiento... Lo que hay que tomar en cuenta es que está completado. No está acabado, sino que está completado. Es decir, es como que uno hizo, no sé, estudió algo, lo que sea, y por ejemplo, cuando se termina el secundario, ¿sí? No es que está acabado los estudios, sino que uno completó esos estudios y pasa a otra etapa. El pensamiento está completado. ¿Cuándo se completó? Por eso Lacan decía que la sociedad tenía 50 años de retraso. El 9 de octubre de 1900, cuando Planck hace sus primeras formulitas. En realidad en 1898 con Thomson, cuando matematiza el electrón, ¿sí? Pero bueno, como mecanismo de defensa, ya lo digo en otras de las presentaciones, surge la epistemología, porque se quedaban todos sin trabajo, ¿no? Todas las disciplinas humanas se quedaban sin trabajo. Surge la epistemología a regular qué era serio y qué no era serio en las disciplinas humanas, ¿no? Después las matemáticas, todas las carreras de ingeniería y demás también fracasaron porque no se adaptaron a las matemáticas que surgieron entre el 36 y el 40. Pero perdón, que voy a tener que cortar muy antes. No sé si se entiende mi letra, pero si no hacemos traducción.
Si yo pongo estos nombres, se dan cuenta, ¿no? Descartes, pensamiento científico, me tiene que quedar acá un espacio. Descartes, Kant, pensamiento científico. ¿Sí? Acá nace el yo, como condición de posibilidad. ¿Sí? Voy a hacer porque la idea no es hablar del pensamiento, ¿no? Kant propone utilizar las categorías, tendría que llegar hasta acá, pero bueno, es Kant, ¿sí? Así me queda el esquema. Sí, perdón. Igual yo estoy usando suave, capaz que... Sí, además anda mejor este. Si Kant propone, utilizar las categorías de la sensibilidad, el tiempo y el espacio para... voy a poner así esto, después les explico por qué la línea punteada, para acceder a la cosa en sí, al nóumeno, o nosotros le vamos a llamar límite en sí. ¿Sí? Porque como tenemos un punto crítico y tenemos que ir al extremo y queremos ir más allá, siempre hablamos de límite. ¿Sí? Así de paso no nos confundimos con la filosofía y que los filósofos puedan hacer sus tareas. Entonces acá tenemos las categorías de la sensibilidad. ¿Dónde lo escribo acá? Categorías de la sensibilidad. Cuando uno aborda con las categorías de la sensibilidad a un acontecimiento, aparece un fenómeno, aparecen los fenómenos. ¿Sí? Fenómenos. Esto sería la cosa en el límite en sí, dijimos. Como para que quede marcado. Igual están las... esto no está en las diapositivas. Y acá empieza todo el lío de la fenomenología y todas las discusiones que hubo en términos filosóficos que todavía hay. Pero Kant sigue avanzando y propone utilizar las categorías del intelecto, las categorías de la razón. ¿Sí? Vamos a llamar el intelecto, qué sé yo, cantidad, cualidad, relación y modalidad. Cada una tiene 3 categorías, por eso son 12 categorías, ¿no? 3 por 4, 12, si hacemos la cuenta, para aliviar un poco la cuestión. Entonces, con todo este dispositivo filosófico, uno aborda un acontecimiento con precisión. ¿Para qué? Descartes resguarda su esquema con Dios. Para poder diferenciar la ilusión, nosotros vamos a decir de lo imaginario, para que no lo engañe la intuición al que aborda un acontecimiento. ¿Sí? Entonces tenemos el yo, tenemos cómo utilizar con un mecanismo muy complicado que es el yo. Ahora, ¿qué pasa? A esta altura, que voy a escribir acá abajo, de pensamiento, surge, como el pensamiento venía, ¿cómo se dice esto? Rengueando, cojeando. No el cojeando de Lacan porque necesitamos cojear. Necesitaba un andador, el pensamiento, por los descubrimientos de Planck. Surge la epistemología. ¿Sí? Es como, la epistemología surgió como el Poder Judicial en la Argentina. ¿Vieron que es una curiosidad? El Poder Judicial es únicamente de abogados. Es el único poder del Estado que está manejado por una sola profesión. No sé si vieron los acontecimientos de México. Ahora puede ser cualquiera, hace una carrera con cualquier profesión de juez y es juez. Hubo elecciones el 1 de junio. En Estados Unidos el presidente va a hacer lo mismo. ¿Sí? Es decir, se viene una justicia en que no va a tener que ver con la proximidad al poder, sino con que el bien común opere. Entonces eso va a vaciar los consultorios, ¿se entiende? En todo caso van a venir con otros problemas para poder desarrollar niveles profesionales de otro nivel seguramente. Y la emergencia es mucho más rápida para atenderla con el álgebra de Lacan. Surge la epistemología. Como la cosa seguía flaqueando, surgen los métodos inferenciales. Con precisión, ¿no? Que también los nombro mucho porque... Ahora les digo por qué. Los métodos inferenciales son la inducción, la deducción, la abducción y la analogía. ¿Sí? Se usa uno a uno, qué sé yo, se arranca de la deducción, se va a la inducción, se va a la abducción. Perdón, acá se parte de una ley general, acá se llega a una ley general, acá se obtiene un caso en la abducción.
Cuando se entra en una regresión infinita, es decir, que se repite el ciclo y uno no puede salir de ahí, por vía de la abducción se va a la analogía, se modifica, como hizo Darwin, se modifica la regla y se entra al circuito de otra manera. ¿Por qué menciono esto? Porque por un lado no tenemos hábito de trabajar con los matemas de Lacan y por otro lado leemos mucho. Pero para pensar hay que hacer parte de esto. Y si uno no quiere hacer esto, por lo menos tiene que hacer esto. Es decir, la lectura, al lado de la inteligencia artificial, no sé si son meses, ¿no? Pero el año que viene va a ser complicado si no cambiamos el horizonte. Entonces, perdón, no se los borro todavía, así les digo, leo con velocidad ahora, perdón. Mi posición para la exposición es, estoy gritando mucho, ¿no? Me dicen si será como psicoanalista. Yo suelo jugar con psicoanalista quiero ser porque también Alfredo en algún momento plantea que para que haya un psicoanalista tiene que haber alguien que diga que usó el psicoanálisis siéndolo. Y como es en términos de caso, uno no es siempre, sino cuando usa las maniobras psicoanalíticas. Por eso juego con eso, ¿no? Entonces, en hay un problemita en esta máquina. No estoy pudiendo usar el mouse. Bueno. Por tal motivo, entonces, diagnosticaré al psicoanálisis. Medio a modo de chanza o de broma, pero en serio. A pesar de que el psicoanálisis cuenta con... los psicoanalistas padecemos de inadecuación estructural fundamental. A pesar de que el psicoanálisis cuenta con recursos algebraicos para su adecuación. Baso el diagnóstico en la teoría algebraica de Lacan. Agrego como insistencia que el padecimiento no es del psicoanálisis, sino que la inadecuación es nuestra, de los psicoanalistas. Puesto que propone en mi diagnóstico un cambio crucial, quiero poner sobre relieve como primera maniobra a partir de tal diagnóstico, en términos de paso de matemas, que para que vaya al lugar del santón el psicoanalista, en reemplazo del psicoanálisis, dado que nuestro hábito es situar al psicoanálisis como santón. Porque no es notorio que cuando uno dice soy psicoanalista, al ser tan amplio y abstracto, el psicoanálisis cubre las falencias de cualquier disciplina. Pero lo que ocurre es que se lleva ahí al psicoanálisis. Perdón, vengo hablando medio alto. No al psicoanalista, puesto que uno es psicoanalista al dar cuenta de cómo utiliza su álgebra, el de Lacan, bla bla bla, pasemos a otra cosa. La número 2 ya la habíamos visto. Ya les había dicho algunas cuestiones sobre la transmisión. Había elegido en el título 2025 para... No, ¿me pasé mucho? Perdón. ¿Allá? ¿Dónde estamos? Acá. 2025 para el siglo XXI por lo que propuse antes. No seguir haciendo, en términos psicoanalíticos, lo que se viene haciendo, sino actualizarlo según los matemas que propuso Lacan. Para dejar de quejarnos sobre el retraso que Lacan señalaba de 50 años, que ya hoy es de más de 100 años, y que el 2025 sea del siglo XXI y no del siglo XIX, donde señalaba el retraso Lacan, ¿no? En 2025 muchas disciplinas atrapadas en el pensamiento de hace un siglo quedaron atrapadas, ignorando que la relatividad curvó el espacio-tiempo, que la mecánica cuántica fracturó la certeza. Ahí lo puse certeza porque nos olvidamos que, ya que mencioné
a Descartes y que las cogitaciones de él no notamos que sus conclusiones se vuelven certeza. Cada vez que resolvemos algún problema por la duda metódica, empezamos a trabajar como si eso fuera así, ¿sí? Y no es más que algo que dijo un marciano otra vez, si vale la metáfora. Y que las matemáticas modernas, lógicas computacionales, informacionales, nacieron entre 1936 y 1940 para reconfigurar los límites del conocimiento. Porque ahí tenemos el problema de que la mayoría de las disciplinas, incluidas las ingenierías y demás, siguieron trabajando con las matemáticas hasta Gödel, hasta 1931. ¿Sí? Cuando Hilbert las cambió todas. Es más, todas las carreras universitarias del mundo, por eso Harvard, todas están teniendo problemas y tienen que adecuarse a todo lo surgido después de los 40, que fue lo que permitió hacer las bombas nucleares, además, ¿no? Los celulares, los tomógrafos. En la formación académica global se desestimó, porque lo que se valoraba era la renta financiera. Se necesitaban profesionales que hicieran creer que, como decían acá en el país, para ser alguien. Ahora el mundo, como va a generar industria, necesita que los profesionales sepan, ¿sí? Tengan instrumentos técnicos para poder aportar al mundo. El siglo XXI no se mide en años, sino en paradigmas. Es llamado, bueno, este es un llamado urgente a abandonar la ingenuidad epistemológica, a actualizar los marcos que sostienen nuestras disciplinas y a dialogar con el presente sin tener en cuenta las sombras del pasado, ¿no? Pongo ahí. Acá no agregué mucho, me parece. Sigo insistiendo con... Perdón, me dejó de andar el mouse acá. Por la clínica. Juego con una definición de clínica. ¿Sí? Hay 18.000 tratados sobre clínica, entonces, y todos empiezan igual, ¿no? Del griego kliné, lecho. Origen de clínicos, el que se inclina en la cama. Y bueno, y cada uno tiene sus muy buenos trabajos, ¿eh? Lo que pasa es que yo trato de cortar con eso para introducir los matemas. Y pongo ahí. La clínica designa hoy el nodo crítico para poder introducir el punto. ¿Sí? El nodo crítico o punto de saturación máxima de un sistema. El lugar donde todas sus estructuras geométricas, conceptuales o formales colapsan hasta perder su identidad diferencial. ¿Sí? En estos, después lo vemos, ese punto que se ve de dos lados en una banda moebiana, la geometría se pierde. ¿Sí? Es lo que le pasa cuando en la geometría euclidiana se trata un punto es un punto. ¿Sí? Ahora, si uno cuenta con más recursos, el punto empieza a ser un punto medio entre dos puntos. En términos algebraicos equivale a una idea, bueno, pongo maximal, ahora dice que es, donde los morfismos, función que preserva la estructura entre dos objetos matemáticos que articulaban dichas estructuras, se anulan, generando una zona de neutralización o agujero. Ahí pongo agujero porque es muy trabajado en el ámbito psi, ¿no? Para que empecemos a circunscribirlo de otra manera. Que suspende toda organización previa. Fíjense, suspende la organización previa del decir, uno asume que le está pasando algo y uno dice, le pasa tal cosa. ¿Sí? Cuando no hubo ningún recurso casi, por lo menos desde los matemas de Lacan, para medir ese padecimiento. Este estado de saturación absoluta, sería el maximal anterior, marca el umbral entre cohesión y dispersión. Más allá de él, las estructuras dejan de converger y se repelen, produciendo fractura, inversión o incluso la emergencia antigeométrica que anuncia la reorganización radical del sistema. Es una invitación a empezar a formular las definiciones como clínica de otra manera. No más que eso, ¿no? Bueno, acá dice que le da ya también, no sé qué hay. Se me desconfiguraron las computadoras. Otra vez Lacan. No hace falta que recuerde que es ese barrado, ¿no? Una S tachada. ¿Sí? No se ve ahí, mirá. En ese barrado, eso es una S barrado lo que no se ve, la pequeña barra sobre ese recuerda que en ese punto crítico, ¿sí? Hoy les estaba hablando del punto. Fíjense que lo tenemos desde el principio con Lacan.
ese punto crítico que constituye la presentificación del deseo. El sujeto mismo es marcado por la palabra, en Seminario 6, del 59. La fórmula del fantasma no sostiene una relación del sujeto con el objeto, sino que es la medida en que éste sostiene al sujeto como deseante. ¿Sí? Es decir, un punto más allá de su discurso. Significa que el sujeto está presente en el fantasma como sujeto del inconsciente en la medida que está representado por la función de corte. Bueno, como voy a alterar todo el ciclo, les voy a anticipar algo para que recuerden que está la epistemología también acá. Y quiero mostrarles, después en todo caso se va a ver más prolijo en las diapositivas, quiero mostrarles que el óvalo de la línea punteada que continúa el espejo cóncavo que pone acá Lacan en el modelo óptico, abarca todo esto, todo el decir del marciano, o del paciente, o de mí en este caso, o de Lacan cuando hablaba, salvando las distancias. ¿Sí? Acá recuerden que va el jarrón, acá hay unas flores, acá lo que se produce es una imagen real, y acá se produce una imagen virtual del jarrón con las flores, si quieren, adentro, ¿no? Este jarrón que está acá adentro se ve acá arriba, y esto es una imagen virtual. ¿Por qué vengo acá? Porque allá nos menciona Lacan el punto crítico en la base, sobre la pequeña barra, que marca al sujeto desde la palabra, pero lo sostiene como deseante, desde la fórmula del fantasma. Acá les voy a situar, porque nunca se sitúa, la fórmula del fantasma. Es decir, si este es el punto crítico de recién, y este es en una fase, ¿no? Este es en la otra fase, porque es después de dar una vuelta en una cinta moebiana. Este es el mismo punto. Imaginemos que acá pasa la línea, y acá está el punto, pero lo voy a hacer más grande, porque es un punto más allá. ¿Sí? Pero estamos hablando siempre del mismo punto. ¿Se entiende? Pero acá vamos a tener un problema. Acá me faltó agregar física. ¿Sí? Que Lacan, aunque leía todo esto, los leía desde la física, perdón, tenía que hacer así, ¿no? Los leía desde la física y él nos enseñaba por qué Hegel llegaba hasta acá por no lo voy a decir en alemán, por el reconocimiento, explicaba de cada autor su límite y cuáles eran las carencias de ese límite. ¿Sí? Hay un texto hay un cuadro que Alfredo Edelstein, sobre el cuadro de los embajadores, en donde hay un cuchillo con una geometría anamorfosis, se llama. Los voy a confundir, ¿no? El cambio de perspectiva posible, ahora se los aporto de otra manera. Acá vamos a decir la relatividad, tenemos la especial y la general, y bueno, y la mecánica cuántica, ¿no? Estas van a operar de este lado, ¿sí? La mayor parte. Pero bueno, vamos a usar la anamorfosis, el reconocimiento y la anegnoresis para que vean cómo fueron jugando y cómo fueron llegando los límites de la filosofía hasta el límite que plantea Lacan, pero ninguno pudo ir más allá. ¿Por qué? Porque la fórmula del fantasma la situamos donde podemos. ¿Sí? Que van a ver después que lo que de acá se proyecta, acá después se divide, ¿no? Por ejemplo, uno si parte de ese barrado acá y se dirige hacia acá, en términos de la fórmula del fantasma lo que tenemos es el saber acá en SDA barrado y si quieres phi mayúscula acá. Y fíjense que todos son con barras, ¿no? Siempre hay una barra en algún lugar. ¿Por qué? Porque marca el circuito del punto crítico. Las 6, leer, dice las leyes.
Acá les pongo una frase utilizando los matemas de Lacan, porque es inusual, ¿sí? Para que vayan viendo, si no soy, porque bueno, vamos a avanzar un ratito más nada más, de a poquito se vayan haciendo a que vamos a tener una terminología propia a los psicoanalistas, ¿sí? Porque cuando uno habla, va recorriendo las distintas bandas moebianas de una manera precisa, no son ocurrencias gramaticales, ¿sí? Después vamos a ver que Chomsky llega con las con la gramática generativa, con los patrones etimológicos hasta cierto nivel. Jacobson da un punto más, porque él utiliza la fonética de las palabras y lo deja Lacan, se la deja picando acá, porque lo que entra es el sonido en la observación para oír sentido, en el grafo del deseo, ¿sí? Entonces yo ahí juego, les pongo cómo es una interpretación, no como la propone Alfredo, que está muy bien porque hay que aprenderlo eso, desde alienación y separación. Son dos operaciones matemáticas, la operación unión y la operación intersección, sino acá directamente les pongo cómo opera. Es una función de, esa función de corte, la interpretación es corte, perdón. Esa función de corte es posible si la postula el objeto A, reconfigurando lo simbólico y lo real. Objeto A, como destello del deseo, produce el efecto de la prisa. La prisa la trabaja en el Apólogo de los prisioneros, Lacan. La prisa, todo lo que está hasta acá, sería dentro de los límites de la velocidad de la luz, y lo que está acá es de la otra física, que se dice que va más de la velocidad, pero en realidad no opera la matemática de acá a acá, quiere decir. ¿Se entiende? No es que van más rápido que... entonces, como destello del deseo produce el efecto de la prisa en la langue, ¿sí? Recuerden que la langue es un saber hacer sobre el lenguaje. Es decir, el saber que nosotros situamos acá, y a veces hablamos de supuestos, del sujeto supuesto saber, o que el saber es del sujeto, o es del psicoanalista, no. Es de lo que está fuera del punto crítico, ¿sí? Es decir, es labor del inconsciente. Ahora, ¿cómo se maniobra con eso? Con los matemas de Lacan. Si no, uno hace galimatías, ¿no? Posibilitando que un significante proporcione su función creadora, ¿sí? La función creadora va a operar acá, es a donde trataría de ir hoy. Es posible cuando el psicoanalista reconoce que no sabe qué desea, ¿sí? Haciendo entrar su objeto A en duelo, esgrima con el objeto A del analizado. Vieron que cuando viene el paciente sufriendo, qué sé yo, hay dos momentos: o sufre como un desgraciado, muy mortificado, y como uno de alguna manera sabe, lo que hace ahí es sostener el duelo de Freud, ¿sí? Darle tiempo, por ejemplo, si es por la pérdida de alguien, de un ser querido. Lo único que hace ahí es sostenerle el padecimiento, y encima se lo separa en etapas. Cuando lo que uno rápidamente, la primera maniobra que tiene que hacer es no saber qué quiere. ¿Quién? El psicoanalista. ¿Por qué? Porque uno aporta la conjunción a lo que no sabe que le pasa el analizante, ¿sí? Entonces ahí hay una caída y pasa a otra fase. No sin dolor o sin preocupación, porque es como aparecer como el marciano en otro planeta. Cuando cambia la entropía, cuando cambia la configuración del paciente, empieza a ser un paciente nuevo y se complica, ¿sí? Pero por lo menos abandona el dolor del duelo que estábamos refiriendo a la pérdida, y empieza a orientarnos hacia la dirección de la cura. Que la dirección de la cura también la vamos a situar acá, donde estoy poniendo el punto extremo. Haciendo entrar en su objeto A en duelo con el objeto A del analizado para que surja el lugar del deseo del psicoanalista, que lo trabaja mucho Alfredo Edelstein. Y en ese lugar, no corregí la frase, está mal escrita, pero bueno, la metáfora paterna cumpla su rol sobre la fórmula del fantasma, como operación de corte sobre el inconsciente. Porque la legalidad inconsciente es la metonimia y la sincronía. Ahí aprovecho para mencionar otra vez que todos trabajamos la metonimia y la metáfora gramatical, ¿sí? La del pensamiento, la de la filosofía, nada que ver. Porque la metonimia y la sincronía refieren estrictamente al campo de la física.
¿Sí? Rápidamente, una partícula tiene muchas cuestiones. Me voy a referirme, en vez de una partícula gramatical, por ejemplo, un electrón, lo que sea. Tiene spin, masa, velocidad. ¿Sí? La sincronía dice que cuando uno hace un corte, por ejemplo, observa el spin, esa sincronía hace despertar las propiedades de ese electrón por el corte y uno empieza a referirse metonímicamente al spin, porque se puede hablar de una sola cosa a la vez. Por eso Lacan dice habrá sido, porque además la observación es relacional, ¿sí? No es una observación objetiva como acá, que uno ve qué pasa y mide y qué sé yo. Acá uno cuando hace una lectura produce un cambio y queda participando por la observación en ese lugar, ¿sí? Si uno hubiera observado otra cosa, la partícula se hubiera comportado de otra manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque una partícula, como este punto crítico, está en todas partes a la vez. En su sincronía puede ser cualquier cosa, ¿sí? Por eso Alfredo dice muy bien, Alfredo Edelstein, que hay que elaborar la demanda cuando llega el paciente, porque a lo mejor el paciente, por algún punto de detención, cree que la partícula está acá, que sufre por una cosa, y cuando trabaja en la demanda se descubre que estaba en otra posición, que no era para tanto o que era mucho peor, ¿sí? Un breve recorrido, esas se las dejo, véanla un segundo, porque trato de traer la estructura. Perdón, acá la 8. Intento mostrarles, porque acá me pasé muchas o una, no está bien. La tendencia actual sugiere que la estructura geométrica y algebraica están profundamente entrelazadas, siendo dos facetas de una realidad matemática más profunda. Este lo puse para recordarles, vieron que acá puse cierta secuencia, en la que sea, de la evolución del pensamiento. Si quieren, desde el siglo X a.C., un poquito más, cuando se sistematiza la escritura, que empieza con la poesía, se pasa a la filosofía. A medida que van surgiendo esos cambios, se van cambiando las relaciones estatales. Por eso también mencioné Yalta, porque van a cambiar los vínculos estatales. Los gobiernos van a ser de otra manera. Se viene un nacionalismo, ¿sí? Cada país va a defender y proteger sus productos. Entonces lo que trato de hacer es mostrarles entonces este modelo óptico junto a todo el conocimiento producido antes de las matemáticas actuales, pero es el modelo óptico, además de tener en cuenta esto, tiene en cuenta la física y la matemática surgidas del 36 al 40. Es decir, Lacan, aunque nos ponga un cuentito para que podamos escucharlo, ¿sí? Nos está proporcionando la estructura geométrica y algebraica profundamente entrelazadas, para que se pueda entender lo que es lenguaje también, ¿no? Que en un ratito lo vamos a ver, que se dicen tantas cosas del lenguaje desde la gramática. Otra, leer, acá qué dice. Acá un poquito les propongo, lo pasamos rápido, la estructuración geométrica, algebraica y funcional, para mostrar cómo trabajan desde 1936-1940 en las disciplinas, y que de ese modo vamos a tener más o menos que trabajar nosotros. Cualquier disciplina, para que dejen de ser del siglo XIX, ¿no? Otra de acá. Acá creo que lo resuelvo. La estructura primaria es una pregunta, ¿algebraica o geométrica? Dos perspectivas principales. La algebraica, bueno, trata de unas cuestiones, la posición geométrica otra. Son aspectos duales de una estructura más profunda. El matemático físico da cuenta de que no puede empezar con espacios geométricos porque de dónde sale el espacio, por qué esa dimensión, más o menos las preguntas que uno se puede hacer en el consultorio, ¿no? ¿De qué estamos? ¿Sí? Por eso comienza con relaciones algebraicas que capturen las posiciones fundamentales de medición y luego
B. ¿Qué geometría emerge naturalmente? Tendría que ir más rápido, perdí mucho tiempo al principio me parece. La idea... Bueno, acá digo... Bueno, ahí les armo las tres para que les quede para ver en el video. Porque quiero señalar algo fundamental. Si uno trabaja de este modo, el habrá sido de Lacan toma otra dimensión. ¿Por qué? Porque la direccionalidad de la temporalidad surge cuando uno observa desde las fórmulas del fantasma. Porque todos creemos, ya lo traté de manera indirecta en las presentaciones anteriores. Si acá hay una persona, y como tiene el cerebro, digamos, así como lo tengo yo, cree que el pasado está acá atrás y el futuro está acá adelante. ¿Sí? Pero si eso lo ponemos acá, como se espeja, cuando vamos a la palabra lo abordamos como espejo, el futuro está primero y el pasado está después. Entonces ahí uno entiende por qué los filósofos y Freud buscaban lo profundo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que decía el iceberg es más que la punta del iceberg es más que la base de, o la base, bueno, se me fue el pobre Freud, lo dejé muy de lado. Pero ¿por qué iban a lo profundo? Y toda la filosofía, ¿no? Porque se invierte en términos estructurales las lecturas de los sentidos. Porque no teníamos registros hasta Lacan que los sentidos empiezan acá y la temporalidad empieza acá. ¿Sí? Que vaya para atrás o para adelante va a depender de la observación de la interpretación. ¿De quién? De un psicoanalista. Ahí está el Apólogo de lo marciano que les presentaba hoy. La idea era leerlo acá, pero como ya lo vimos, que quede marcadita un poquito para el video. Bueno, aclaro del Apólogo dos cuestiones centrales. No hay manera de entender lo que alguien dice. Segundo, Lacan, para hacerse entender de algún modo, describe, por ejemplo, el modelo óptico para referirse a la estructura que es de nadie, que es geométrica y algebraica, por medio de la palabra que es de alguien, utilizando espejos cóncavos, planos, flores y jarrón, puse para darle rienda suelta a través de los métodos inferenciales referidos a propiedades geométricas como excusa didáctica. ¿Sí? Acá que lea la del pasamos de largo. Esta no sé qué dice. ¿Cómo trabaja? Bueno, explica, está en el seminario de Lacan. Lo que quiero señalar es el último punto, que va a ser el punto extremo para la función creadora de la palabra. ¿Sí? La función creadora de la palabra la necesitamos para, si uno no quisiera prestar atención a muchas cosas, para hacer caer el padecimiento. ¿Sí? Para que abandone el automatismo de repetición. Listo. Acá tenemos el modelo óptico, el que yo hacía, dibujaba. Fíjense que ahí no está el florero, no está la imagen real, pero sí está espejada. Así que se pueden imaginar que ahí hay un jarrón, ¿no? Este jarrón oculto es el que aparece por efecto de la geometría del espejo cóncavo encima. Hay videos donde lo pueden ver y creo que hay algunos videos de Alfredo Einstein también, en que hace el ejercicio con unos ingenieros de la Facultad de Ingeniería. Justificar, bueno, lo del pensamiento acá, ya se los dije. Comienzo acá, esta es la 16. Bueno, ahí intento situarles solamente el jarrón, la imagen real, los límites del espejo cóncavo en la elipse. Ahí se los pongo comparado para los que se pierdan, que no conozcan el modelo óptico. Ahí vuelvo a repetir, y bueno, las frases anteriores, pero ya ubicando el punto. Lo que digo en anterior es que un paso más, un punto, se entiende la maniobra. Voy desagregando la imagen desde un punto cualquiera, porque no podemos ver todos los puntos a la vez. Aunque viendo todos los puntos a la vez,
nos referimos a un promedio de lo que creeríamos estar viendo. Un punto, aunque se vea un círculo pequeño, ¿no?, para representar esa geometría de Lacan. Porque una de las cosas que se olvidan con los métodos diferenciales es que, Alfredo creo que lo recuerda, cuando yo muestro esto, por ejemplo, todo el mundo dice es un borrador, pero nadie ve un borrador, ¿no? Ahí actúa la filosofía, los métodos diferenciales, que hacen creer que por el hábito, si quieren intuitivo, de dar con objetos como este, saben lo que hay de este otro lado, ¿sí? Es más, si se los mostrara así también podrían darse cuenta. Quiero señalarlo porque la psicosis sí se da cuenta. Es decir, hay un símil. Si uno esto lo utiliza, las conclusiones de las cogitaciones, uno las utiliza como certeza, uno no nota que se expresa psicóticamente. Que no está mal ni bien, no es un juicio de valor. Y lo que estamos tratando de introducir es hablar por fuera de los automatismos de repetición, por lo menos, sino de la psicosis. Ahí les puse como ejemplo, cuando ponen un espejo plano antes, acá obviamente un espejo plano porque Deleuze es Deleuze, ¿no? El filósofo es el filósofo, para que vean cómo el punto se replica, ¿no? Yo acá les pongo un punto, pero el punto se replica de manera continua. Ahí vuelvo a ponerlo y pongo el punto inicial y el punto final, ¿sí? Los dos puntos del lado de la imagen, ¿sí? Este es uno, de este lado uno se está mirando el espejo, de este lado está la imagen de uno en el espejo. Perdón, pero se me desenganchó un mouse. Acá otra vez. Sigo agregando los puntos. Bueno, ahí les puse muchos puntos, ¿no? Pero para que lo puedan trabajar después. ¿Qué es lo que va siendo importante para nosotros? Para poder leer a Lacan, Vieron que los seminarios de Lacan, si quieren, es el marciano ahora, de la diapositiva inicial, ¿sí? Para que haya un código, si se quiere, para poder leerlo sin pensamiento, hay que abordarlo a paso de cálculos. ¿Con qué? Con los matemas de Lacan. Entonces, para que puedan rastrear las matemáticas de Lacan sin estudiar física y sin estudiar matemática, que empiecen a situar de qué estará hablando Lacan cuando nos dice lo que nos está diciendo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el pensamiento, para colmo. Yo acá que les pongo, aparece un lío en la imagen real, segundo punto, bla, 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 todo lo que está viendo ahí. Perdón. Esa es la 23, que les agregué acá un numerito. 0, 1 y 2. ¿Sí? Para que empiecen a tener en cuenta. Porque Lacan insiste mucho en que el 2 se regocija de ser impar. Sí, nadie duda que son pares, ¿no? Pero bueno, para los pensadores, para los que no se ocuparon de, por ejemplo, la cibernética del 40, no saben que los posicionamientos en informática, en una matriz, en matemática, en lo que sea, arrancan del 0 siempre. ¿Sí? Entonces el 0 es el 1, el 1 es el 0 es el 1 es el 2 y el 2 es la posición 3. ¿Sí? ¿Por qué quiero señalar esto y hacer hincapié en el 2? Porque el S2, el significante del saber, nosotros lo ponemos acá, ¿no? Lo situamos de alguna manera en una vacilación entre el analizante y el psicoanalista, y no hay manera de que sea ni del paciente ni del psicoanalista, salvo que neguemos el inconsciente. Entonces, no seríamos psicoanalistas, por lo menos de Lacan, ¿no? Seríamos más parecidos a Freud, ¿sí? Entonces, el 2, que es donde surge la madre del borrego, determina todo el modelo óptico y el pensamiento. Es un dicho de campo, ¿no? Pero para aliviar un poco la cuestión.
Ahí les recuerdo con qué estamos trabajando. El modelo óptico y bueno, agregando los objetos de manera gradual. ¿Qué puse acá? Acá agrego, les situé los puntos para que vean el orden y empiezo, y les agrego el nudo Borromeo, que no sé si se nota que puse un poquito más chiquitos lo real y lo imaginario, ¿sí? Porque recuerden que allá tenemos, en el 0 tenemos una imagen real, ¿sí? Y tenemos objetos también, ¿no? Por eso estaban las flores adentro de la imagen real. Empiezo a guiarlos a que en el 0 situemos lo imaginario y lo real, ¿sí? En el próximo paso creo que van a ver por qué. Y lo simbólico, dejarlo para lo que está dentro del espejo, ¿sí? ¿Por qué? Para empezar a cambiar lo que está pasando. ¿Vieron en la anorexia que, por ejemplo, uno va al espejo y se ve con más peso del que podría tener? Entonces deja de comer un poquito y vuelve al espejo y vuelve a notar que sigue estando con más peso que el que cree tener. Si nosotros trabajamos eso en la clínica, teniendo en cuenta el modelo óptico, sin tener en cuenta de dónde surge, qué es lo que hace el inconsciente, qué es lo que hace lo inconsciente, el problema se demora, se retrasa o se acelera, pero no tiene solución, ¿sí? No hay un punto donde uno pueda decir, bueno, en este límite no va a volver a pasarlo. ¿Por qué? Porque faltan las maniobras que son las que son posibles de este lado de acá. Fuera de la línea punteada. Acá le marqué una barra punteada. Porque no notamos, voy a decir algo que no sé si dije en las presentaciones anteriores, que cuando leemos un libro, estamos viendo un espejo. ¿Y qué espejo vemos? El mismo que veía Freud. El del narcisismo, el del mito de Narciso. ¿Sí? Las partes más lindas que uno tiene. Y siempre uno encuentra una parte linda cuando está leyendo un libro, ¿no? Y no hay que ser estudioso, ¿no? Porque vieron que la gente cuando empieza a leer de grande y agarra una poesía, qué sé yo, por ejemplo, cuando se lee más allá del principio de placer de Freud, cada vez que uno lo aborda, descubre más cosas lindas y se excita cada vez más. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos las causas, ¿no? Uno no nota, ¿sí?, que lo que determina la posición de lectura y lo que puedo recortar del objeto surge del otro lado. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a negar el inconsciente. Desde mi perspectiva, ¿no? Pueden no hacerme caso. Acá les muestro entonces qué es lo que está pasando. Bueno, acá dice mucho que ya dije. Esta es la 25, ¿no? Acá le muestro 4 lugares para 3 geometrías. Esto es para que lo tengan en cuenta en términos de argumentos, porque acá no les puse el nudo Borromeo, pero bueno, ¿qué les estoy mostrando? Es un videíto que muestra el movimiento, los puntos que estamos trabajando, ¿sí? Pero para hacernos para actualizarnos, esto es un espacio hiperbólico de curvatura negativa. Este es el espacio de Minkowski, es un círculo de plano de curvatura positiva, que después vamos a ver que calza acá. Y esto es una esfera, ¿sí? ¿Por qué se los muestro? Porque vamos a tener que empezar a situar la botella de Klein, ¿sí?, que trabaja muy bien Alfredo. Lo que pasa es que acá le vamos a agregar la geometría que corresponde a la botella de Klein para enlazar una banda de Möbius que está acá y una banda de Möbius que está acá, ¿sí?, que se refieren a un mismo punto. Cuando los metemos en su espacio específico, el espacio hiperbólico, el problema que tienen, digamos, el espacio donde nos movemos, es que son las 3 dimensiones espaciales, la temporal y 6 dimensiones compactas.
Eso nos pone en situación de otra manera para dejar de hablar del florero, que está escondido atrás dentro de la caja. ¿Se entiende? Hacemos un paso de crecimiento intelectual porque ya no es un florero. Hay dimensiones compactas, que están ¿dónde? Cuando estamos hablando. Si no, hay que ir a buscarla a Marte. Acá no sé por qué puse... Perdón, esto no me están dando acá. A ver si es la misma diapositiva. Sí. Bueno, 4 lugares para 3 geometrías. Acá no sé por qué menciono, ahora me fijo. Recordemos que el nudo Borromeo cuenta con 3 anillos triviales enlazados de manera particular. Un enlace browniano, que si se quita un anillo, los otros 2 se desenlazan. No sé si es notorio en el gráfico del nudo Borromeo, en el anterior sería, pero los anillos corresponden al registro real. Ah, ya les expliqué. Imaginario, bla, bla, bla. Ya estamos acercándonos a poder cortar, pero vamos a dar otros pasos. Ahí estaban, no hice nada. Acá les agregué, los posicioné bien a los espacios, porque para poder hacer una lectura de Lacan, desde su álgebra, vamos de izquierda a derecha por el espacio curvo, es el espacio-tiempo curvo, a la esfera, y de la esfera vamos por el espacio de Minkowski, vamos por este otro, a la hipérbole. Son como esas matrioscas o mamushkas rusas, ¿sí? Hay una geometría adentro de la otra. Lo que pasa es que hay una que determina todas las demás. ¿Y la que determina todas las demás cuál es? La del inconsciente. ¿Sí? Podés hablar si querés, perdón que hiciste un gesto, si no después. ¿Cómo? ¿Y por qué no la hiperbólica? En la que no, sí. Voy a repetir para que las otras personas me escuchen. ¿Y por qué no la hiperbólica que se puso en el cero, en la posición cero? Ajá. Claro, desde cero empezamos a hablar. Algo que yo no aclaré primero es que, por ejemplo, nosotros creemos que las palabras las sacamos de la mente, pero más o menos para Lacan es como que cuando abrimos y articulamos las palabras nos entran en la boca. Ahora te digo lo siguiente. Viste que la mecánica cuántica y la relativista explican todas las disciplinas. Sí. Cómo surgen las neuronas, por qué son de una manera y no son de otra. Sí. La biología molecular, ¿sí? Entonces, primero tiene que ser lo que va para ellos, Sí. como quarks y sus posibilidades de enlazarse, ¿no? Con sus bosones y demás. Entonces, primero es eso, lo que eso observa genera un átomo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, del sistema nervioso, desde la epigenética, por eso Lacan propone desde la Lang, podemos modificar los afectos que enlazan con la genética para que los efectos modifiquen la posición del paciente. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es primero? Porque la primera física, el inicio de la física es la conjetura de Maldacena o la mecánica cuántica, que se aborda matemáticamente. Cuando uno la lee con matemáticas surgen sus propiedades. Por eso trato de recuperar los matemas de Lacan. ¿Por qué? Porque si eso es primero, no hay manera de con palabras o pensando abordar el inconsciente. ¿Sí? Sí. Pero expresate con más tranquilidad. Me parece que te apagué un poquito la idea. Vos decías primero, ¿por qué primero la hiperbólica? ¿Y algo más querías? No, porque yo estaba intentando seguir a tu Sí. raciocinio, así que, por ejemplo, si hay una dimensión que compartimos, hay que haber un sujeto en ese vácuo, en ese hueco, Ajá. en ese cero, hay que haber por ejemplo, ese cero ya sería un espacio, ya sería una dimensión, ¿o no? Por ejemplo. Creo que te sigo, pero avanza para ver si... ¿Me entendés? Así que es matemática y lógica, así, en español entonces Ahí me parece que lo que habría que trabajar un poquito es como cuando uno hace doble clic y se abre una carpeta. Nosotros estamos habituados a poner en el lugar de sujeto a una persona. Sí. Pero el sujeto lo trabaja muy bien Alfredo Eibenstein, es el tema o el asunto del decir. Sí, pero para haber cero hay que tener uno. O sea,
para que se confirme que 1 y 2 exista, hay que haber el 0. O sea, el 0 viene primero. Y se entiende que 0 viene porque ahí me en entendí. ese sentido se viene después. Ahí te entendí, sí, mira. En informática es un lugar, ¿sí? Al que va o 0 o 1. Ok. ¿Se entiende? Sí. Cuando yo estoy leyendo el libro, ¿no? O en un espejo. Sí. Me estoy leyendo el espejo. A Lacan, ¿viste? No, Lacan no, más allá del principio del placer. Que uno es la única vez que uno ahí es lindo, ¿no? Por lo menos en mi caso. ¿Ahí uno es 0 o es 1? Lo que uno no nota que fue al lugar de 1. ¿Sí? Exacto. No es una persona. Sí. Sino que, digamos, como que la mente de uno se posicionó en... Sujeto como un tema, sí, como podría ser otra cosa también. Es el resultado de la utilización de la palabra. Exacto. ¿Sí? Por eso tenemos oportunidad de curar. ¿Sí? Porque si estuviera dentro del paciente estamos liquidados, ¿no? Habría que hacer otra cosa a lo mejor, con llaves en el sistema nervioso. Más o menos, ¿no? Pero bueno, para que quede, recordemos que había dicho la función creadora de la palabra va a estar acá afuera, ¿sí? Entra la metáfora paterna, actúa sobre, o la interpretación del analista, ¿sí? En el lugar analista, la fórmula del fantasma, y produce un sujeto, por eso acá entra un sujeto virtual. Vamos a ver que, lo digo por si terminamos en un ratito, la lectura matemática de esto tiene una lógica no conmutativa. La lógica de acá, de todo esto, es distributiva y conmutativa. Eso genera un operador, que Lacan lo toma en la fórmula del fantasma. Ese operador no conmutativo genera un valor no distributivo. El valor no distributivo es el que va al jarrón que va a mostrar el espejo cóncavo, ¿sí? Nos va a dar el real por el que éste va a abrir la boca para hablar, ¿sí? Si no necesita el libro para verse lindo, va a tener un posicionamiento, si querés, mejor porque no está dentro del espejo. Si se posiciona dentro del espejo está en un problema porque tiene que llevar el espejo a todas partes. Pero no se trata de ninguno de los dos. ¿Sí? El sujeto es el resultado de la operatoria de cálculo que posibilita la fórmula del fantasma. Si querés decir algo mientras, podés, ¿eh? No... allá arriba se los... No, allá no, todavía no... ¿Qué están viendo ahí? El chiquitito de allá. Primero, yo no lo había visto. Se los había ubicado mejor. No se ve acá por la sombra, ¿no? Acá hay otro dibujo. A ver si estoy bien en la... Sí. No, es la pantalla de... Nada que ver. Perdón. Lo que está trabajando Julián. Acá les digo que hago hincapié en poner atención en el espacio hiperbólico porque posibilitará que diferenciemos el registro imaginario del real. El espacio hiperbólico, bueno, ya se los conté, lo de las matriarcas se lo conté. Acá les vuelvo a poner, acá les empiezo a sugerir ya los espacios bien posicionados, pero cómo actúan en el espacio de Minkowski, ¿sí? El espacio-tiempo curvo ahí no se ve bien, lamentablemente, pero la barrado sería como la Tierra, ¿sí? Es la que contiene todo lo que trae deseo de la madre para Lacan, ¿sí? Y hace que orbiten a su alrededor S barrado, Phi mayúscula y S de A barrado, ¿sí? Y están ellos dentro del límite. Nos van a dar el sujeto que no es una persona, sino que es lo que la persona dice. Por eso había dicho que la operación de corte no es la interpretación, sino el objeto A. ¿Cuándo? Cuando el analista reconoce que no sabe. Sí, que quiere, no reconoce que no sabe. Entonces ahí aparece el deseo del psicoanalista, posibilitando las maniobras de los matemas de Lacan, ¿no? Bueno, creo que les conté lo que decía acá. Perdón, no les pasé esto.
Ahí se los puse más o menos concatenados para que los vean recordando los números. Y digo que no se trata de flores ni de floreros, tampoco de imágenes reales o virtuales, se trata de operadores matemáticos que resuelven ciertas físicas, que más o menos se los conté. Bueno, yo os sugiero revisar qué es información para cada una de las físicas, ¿sí? Porque ese es el problema que tenemos en los consultorios, ¿no? Que uno cree que las palabras significan lo que significan. Encima, si uno leyó mucho y conoce 30 diccionarios, conoce todas las combinatorias de los significados. Y no tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver con las combinatorias. Es más, Chomsky, con la gramática generativa, creía que iba a encontrar el inconsciente en algún momento en el límite, en las operaciones del sistema nervioso, ¿sí? Buscaba patrones etimológicos y demás, no llegó a buen puerto, ¿no? Y no trabajó el álgebra de Lacan, porque si no se hubieran podido trabajar de otra manera. En les vuelvo a situar los puntos porque habíamos perdido el punto de lugar, ¿no? Les sitúo los registros en cada uno de los espacios para que puedan abordar a Lacan de otra manera, en caso de que tomen en cuenta lo que estoy diciendo, ¿no? Acá pongo, por ejemplo, ha sido común en nuestro campo referirnos a introducir cierta puntuación al decir de los discursos. Era muy común, durante muchas décadas, que el psicoanalista en el consultorio lo que hacía era modificar la puntuación del paciente, ¿no? Poner el acento en determinado lugar, como cuando se arma un texto, como que el paciente viene con todo un texto sin puntuación, vieron que no se entiende nada, entonces el psicoanalista lo que hacía era, bueno, acá va una coma, acá va un punto y coma, acá la pausa es más larga, entonces tenés que poner un punto y seguido, nada que ver. Fueron mucho tiempo perdido, ¿no? Si dejan de prestar atención y comienzan a calcular, surge sobre el relieve. El que había que dejar de calcular era Feynman. Decía, cállense y pónganse a calcular, dejen de pensar. 1938, se hizo la bomba atómica en el proyecto Manhattan. Y bueno, habían cambiado todas las matemáticas con Hilbert. Lo de la bomba atómica es un hecho indeseable, pero lo que digo es el nivel de la tecnología por operatorias matemáticas, ¿sí? A modo de topografía topológica sobre la geografía, una puntuación geométrica que casi refiere al mismo punto sincrónico entre las geometrías, que lo describimos metonímicamente. ¿Se entiende? Es común que se intente hacer entender a través de métodos inferenciales o argumentos de índole científica. Decimos cuando la puntuación es geométrica, resalto, ¿no? No es gramatical. Acá menciono de Chomsky y demás. Igual yo después le envío a todos las dos cosas, el Power y el Word. Perdón. 31. Bien, ¿qué es el punto que estamos trabajando? Ya se los había anticipado al principio, que estamos terminando. ¿Sí? Es una banda de Möbius. ¿Sí? Para colmo redoblada. En un ratito van a ver por qué. Acá se las ubico dónde es que van. ¿Sí? Una se relaciona con lo que quedaría para el inconsciente y otra en lo que estamos habituados. Es decir, todo el progreso de las ciencias humanas que siguió avanzando, todavía se estudian, filosofía y demás, ¿no? Todo eso hasta 1900. Es como estudiar el siglo XIX, ¿sí? El modelo óptico abordado de los métodos diferenciales es como volver al siglo XIX. Es el retraso que reclamaba Lacan, actual, ¿no? Es 50 años y, como dice Alfredo, ya pasaron 100. La manera de actualizarlo es introduciendo, a mi entender, los matemas de Lacan. Que no los hago yo los matemas, los matemas son de Lacan. Que es un punto ahí, entonces es bla bla bla. En esta, perdón, les coloqué la banda de Möbius donde está el punto, ya terminamos. Yo les quería situar la necesidad y la demanda. Permiso, les voy a leer esto.
En esta imagen podemos darle rienda suelta a lo imaginario para expresar la intuición física que luego es resuelta matemáticamente. Ya no es la intuición de los métodos diferenciales, sino la intuición física, cómo uno puede, como la idea feliz de Einstein, ¿no? Que cuando una persona cae no pesa, y ahí empezó con la relatividad especial. En la próxima podré mostrarles, si hay otra presentación en caso de que interese, que la primera banda de Möbius es un cross-cap, ¿sí? Que utiliza para el esquema RO de la realidad Lacan. Y la segunda es la que se une con la primera a través de una botella de Klein. Ahora les muestro el dibujito porque salió un video hace unos meses. Se los muestro animado. Y ahí les decía entonces, perdón, en el seminario 5, el poco de sentido y el paso de sentido, del 57, Lacan dice en la página 90, de PAI 2, el significante está hecho para expresar una demanda. Y se pregunta, ¿qué es la demanda? Es lo que de una necesidad por medio del significante dirigido al otro pasa. ¿Sí? La necesidad empieza a ser como... ¿Vieron cuando les nombré el spin del electrón? La necesidad empieza a ser el momento, es decir, la materia, la velocidad y demás, de parte de la estructura. ¿Sí? Eso se une a un significante, a algo matematizable. Y de este lado hay una matemática muy precisa que es un cálculo de probabilidad de si estuvo o no estuvo la partícula donde se dice que estuvo y cuáles son las propiedades, porque las propiedades surgen con la matemática que se aborda desde acá. Por ejemplo, cuando uno dice función de onda, es un recurso matemático clásico, ¿sí? No es un recurso de este lado, es una lectura que uno puede hacer si uno calcula, si uno no lee, ¿sí? Lacan cambia el cálculo de la probabilidad de 1 menos la probabilidad, pone 1 menos A, 1 menos el objeto A. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer una demanda. Fíjense que tenemos en términos geométricos y matemáticos necesidad, significante y demanda sin empezar a pensar qué es demanda en términos gramaticales, pensamiento o lo que fuere. Lo pueden ver eso utilizando estos recursos en el seminario 5. Les dije el poco sentido y el paso de sentido del 57, en PAI 2. Una formidable relación o conversación entre geometrías. Sitúen acá, por ejemplo, lo que pueden hacer como maniobra también para leer los que estén aprendiendo y los que no, es poner la A, le voy a poner a ver si rayo la pared, la A de otro en el espejo plano como tesoro y el otro como batería adentro del espejo, para empezar a ubicarse con relación a las matemáticas que estoy proponiendo, que propone Lacan y que yo estoy haciendo una transposición didáctica. Bueno, es demasiado técnico, pero van a poder ver el video muchas veces. Y lo que quiero resaltar, no me quiero olvidar, es que se viene luchando con la traducción. ¿Sí? Hasta la década del 90, 92 por ahí, todo psicoanalista de precio que se preciaba hacía sus propias traducciones, del alemán, del inglés y del francés. ¿Sí? Poco después del 92 desaparecieron todos. ¿Por qué? Porque el marciano es intraducible. ¿Sí? Porque el idioma de este lado es matemático. Entonces lo que se hace es un proceso de transducción. Es como cuando se pasa de energía eléctrica a energía calórica o de una energía a otra. ¿Se entiende? Lo que hay que leer es lo que viene del inconsciente, que no se sabe qué es, por eso es inconsciente, ¿sí? Que en eso nos perdimos. Todo el mundo dice, tal cosa es inconsciente. El split, ¿se entiende? Es inconsciente. No, lo inconsciente es inconsciente siempre. No hay manera de saber lo que es un significante. Cuando uno lo observa con la interpretación, genera un sujeto, ¿sí? Hace determinadas maniobras, ¿para qué? Para que el sujeto cambie, ¿sí? Pero lo que era significante sigue siendo otra cosa. Por eso Lacan dice, habrá sido, no sé, ¿viste? Yo agarré esto como significante para esta maniobra, y por eso es a paso de caso, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado cuando se hacen estas comunicaciones, para que nadie quiera repetirlas. Fíjense que acá no van a encontrar ninguna propuesta de idealización de lectura. Van a encontrar herramientas que las van a usar para calcular como puedan, ¿no? Porque cada uno tiene su propia operatoria de cálculo
porque en general la fórmula del fantasma opera en lo que no son psicosis, ¿no? Acá les puse en la óptica geométrica. Recordemos que el modelo de Lacan que estamos trabajando es óptico, el espectro por fantasma es la descomposición de la luz en diferentes componentes, frecuencia de onda, bla, bla, bla. Cuando la luz pasa a través de un prisma, se separan distintos colores, por ejemplo rojo, bla, bla, bla. En nuestro caso el espectro y la fórmula del fantasma nos proporcionan conjunto de valores como una matriz. Es decir, lo que veíamos, Labarrado, Fig, etc., es una matriz que contiene datos matemáticos de lo que Lacan propone. Dispersa la luz polarizada en sus componentes espectrales, es como tener un control de calidad en la fórmula del fantasma que conserva la orientación de sus componentes. Es decir, hacia un lado sintetiza o recompone lo simple de lo complejo y del otro lado analiza o descompone lo complejo en lo simple. En la primera geometría, la realidad cotidiana, que se dirige como polarización al espejo plano, en este selecciona conceptos que son matematizados para luego del límite dar con las leyes fundamentales. La polarización como filtro epistemológico, que es solo en términos de transducción, no como epistemología. Es decir, acá tenemos la epistemología es indeterminada y acá la epistemología es ontológica, ¿sí? Para los que estudian esas cosas y puedan seguirme también desde ese lugar. Bueno, acá hay un videíto. No les pasé les ubiqué la fórmula del fantasma para que les quede el esquema. Y una de las dos bandas de Möbius. Bueno, la fórmula del fantasma no se ve arriba, no se ven los caracteres especiales, ¿no? Acá le puse... acá creo que tengo un videito, se los voy a hacer ver para que... Sí. Permiso. Se me cambia la... ¿Se puede proyectar acá en la 35? Sabemos que esta extraña superficie es realmente una cinta de Möbius, y quiero que consideres el reflejo de la superficie debajo del plano. Tomadas juntas, esta superficie y su reflejo debajo forman una nueva superficie cerrada. Esencialmente es lo que obtienes si pegas el borde de una cinta de Möbius al borde de otra. Así que esto plantea la pregunta, ¿qué obtienes cuando juntas los bordes de dos cintas de Möbius? Bueno, una forma realmente buena de pensar en esto es mirar de nuevo el diagrama que teníamos antes, el que finalmente cortamos y pegamos para hacer la propia cinta. Si tomas un reflejo de esto, dándonos otra cosa que se convertirá en una cinta de Möbius, puedes unirlas muy bien a lo largo de este borde rojo. Para averiguar qué superficie representa esto, básicamente haces el mismo truco que hicimos antes. Primero cortas a lo largo de esta otra diagonal, registrando el nuevo corte con algunas flechas, recortando cómo vamos a pegarlo. Esto te permite girar una de las piezas para que podamos unir, por ejemplo, los bordes de color verdecito. Y lo que te queda es algo muy similar al diagrama del toroide. Puedes comenzar de la misma manera, donde lo enrollas para unir, por ejemplo, esos bordes rosados formando un tubo. Pero la diferencia entre esto y un toroide es que estos extremos circulares tienen orientaciones opuestas, lo que hace que sea un poco complicado pegarlos juntos manteniendo esa orientación. Una manera de hacer esto es pasar un lado de ese tubo a través del propio tubo para que pueda encontrarse con el otro extremo viniendo desde la otra dirección. Lo que obtienes como resultado es conocido como la botella de Klein. Esta es una figura célebre en matemáticas, famosa. Ese no era la idea mostrarle, quería mostrarle uno más sencillo, pero era el último, ese ya les quedó. Cómo se unen las dos bandas de Möbius que les estaba mostrando acá, necesaria para trabajar en el consultorio, ¿no? La botella de Klein. Y esta es exactamente la construcción de una cinta de Möbius. Esto me parece realmente genial. Y nuevamente quiero enfatizar que esto no es una tarea arbitraria con papel que vamos a construir. Esta forma surgió naturalmente para nosotros. Es una manera de representar geométricamente todos los posibles pares no ordenadas de puntos en un lazo. Lo que quiero decir con natural aquí es que cada punto de la cinta corresponde a un par único en el lazo y viceversa, y la relación es continua. Movimientos en un lado corresponden a pequeños movimientos en el otro. La otra cosa a la que quiero dirigir tu atención es al borde rojo de esa cinta de Möbius.
Originalmente, esto provino de la diagonal en ese cuadrado unitario. Representa todos los pares de puntos que se ven como x, x, es decir, pares que son realmente el mismo punto, pero listado dos veces. Bueno, arriba hay una banda de Moebius y va mostrando cómo se va moviendo en el lazo, que es un poquito de lo que les dije al principio. Y bueno, y ahí estaríamos terminando. El video está completo ahí. Acá les recuerdo que estuvimos viendo matemas de Lacan para el siglo XXI, desde 2025, una clínica revolucionaria. Eso es un poquito lo que... Perdón por la extensión, pero la idea era dejar lo máximo expresado para que, claro, les quede para trabajar con la subida que va a ser del video Julián y Nicolás. No sé, si quieren preguntar algo, criticar, decir, eso está abierto, y si no me pueden enviar a mi correo lo que vaya surgiendo. Contesto todas las preguntas, así que... ¿Listo entonces? Bueno, buenas noches, gracias.